Esclerosis lateral amiotrófica. Este grupo está conformado por Daniela María Pérez Fuentes, Sebastián Anichari Coluna y mi persona, Shirley Paola Morelo Morales. Esta enfermedad apareció en el año 1869. Entre los años 1865 y 1869, el neurólogo Charcot realizó un estudio a un grupo de pacientes que tenían como síntoma en común la difusión muscular. Observó correlación entre los signos clínicos piramidales, lesiones en los cordones laterales, amiotrofia y lesiones en el asta anterior de la médula espinal, por lo que en el año 1874 la denominó como esclerosis lateral amiotrófica. Pero no se hizo popular hasta 70 años después, en el año 1939, cuando el famoso beisbolista Lou Gehrig la padeció y falleció. La esclerosis lateral amiotrófica, también llamada enfermedad de Lou Gehrig, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras superiores e inferiores en el cerebro y en la médula espinal, que controlan el movimiento voluntario, lo que provoca debilidad en los músculos de las extremidades, abdominales, torácicos y vulvares. Esta enfermedad se puede diferenciar en tres tipos en función a la región donde se localicen los síntomas inicialmente. Primero, formas vulvares que se encuentran en la boca y representan del 20 al 30% de esta enfermedad. Segundo, son los medulares, que afectan principalmente a las extremidades y representan el 70%. Y tercero, formas respiratorias, que los síntomas respiratorios se encuentran desde el principio. Según la Asociación Esclerosis lateral amiotrófica, se pueden clasificar en dos tipos: la esporádica, que es en la que se desconoce la causa por la que se presenta la enfermedad y representa entre el 90 y el 95% de los casos, y la familiar, que es por herencia genética y que representa del 5 al 10% de los casos. Bueno, hablando sobre el aspecto genético, en la esclerosis lateral amiotrófica, la mayoría de las mutaciones se transmiten de forma autosómica dominante, donde los genes relacionados son el superóxido dimutasa 1, pero su alteración solo explica el 20% de los casos de esta esclerosis. La mutación del gen para la proteína de PDP43 se ha relacionado con el 10% de los casos de la esclerosis con demencia frontotemporal. Ahora bien, 13 mutaciones del gen FUS-TLP, que en conjunto explican aproximadamente el 5% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica, también se han encontrado relacionados con la sobreexpresión del hexanucleótidos en el gen C9RFT72, ubicado en el cromosoma 9, con mayor predisposición a encontrar a un mismo individuo. Ahora bien, en la actualidad se considera esta sobreexpresión como la principal causa genética de la esclerosis 24. Ahora bien, y recientemente se le atribuye un papel relevante en casos de esta esclerosis. Si nos vamos más que todo al aspecto clínico, la esclerosis clásica hay afectaciones de las neuronas motoras superiores e inferiores y en un principio de las extremidades, con disminución posterior al resto de la musculatura corporal, incluyendo alteraciones valvular y por último falla respiratoria. Ahora bien, una esclerosis lateral primaria, que es ELP con sus siglas, se debe al daño de la NMS sin ningún signo de la NMI. Comienza con paraparesia espástica pura, con el transcurso del tiempo va afectando los brazos, las manos y los músculos orofaringeos. Atrofia muscular progresivo, AMP como se conoce con las siglas. En esta variante de la esclerosis hay únicamente signos de lesión de NMI. Es más común en varones que en las mujeres, en una relación de 4:1. La velocidad de progresión es muy variable, por lo general más lenta que en la forma clásica. Muchos pacientes con AMP pueden presentar signos de daños en NMS después de muchos años de haber comenzado esta enfermedad. Ahora bien, la parálisis vulvar, también conocida como progresiva, se caracteriza por el comienzo y predominio del síndrome vulvar. Hay disartria y disfagia con atrofia y fasciculaciones linguales. También pueden aparecer tempranamente debilidad espástica del maxilar inferior y cierre involuntario de la mandíbula por el espasmos. Ahora bien, el tiempo y de la evolución y supervivencia de 1 a 2 años. La mayoría de estos pacientes con PBP llegan a desarrollar la formación clásica de la esclerosis lateral amiotrófica. Uno de los síntomas característicos de esta enfermedad es problema para deglutir y por ende pérdida de peso,
por lo que los pacientes con ELA pueden sufrir desnutrición ya que hay problemas en los músculos que participan en la deglución. También vamos a encontrar problemas en el habla. El paciente va a hablar más lento o va a tener problemas en la articulación de las palabras. Este síntoma puede aparecer de forma leve y ocasional, pero posteriormente va a ir avanzando. Vamos a encontrar rigidez muscular, fasciculaciones e incluso depresión. Los primeros estudios epidemiológicos datan en 1990. Sin embargo, la enfermedad fue descrita por primera vez por Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés, en 1869. Mundialmente, la ELA tiene una incidencia de 1,68 por cada 100.000 personas. En Europa, Norteamérica y Nueva Zelanda se presenta una incidencia de 1,81 por cada 100.000 personas. En el este y sur de Asia se describe una incidencia de 0,83 y 0,73 por cada 100.000 personas respectivamente. Esta es la tercera enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia a nivel mundial, antecediéndole el Alzheimer y el Parkinson. También se han realizado estudios multirraciales en los cuales se ha obtenido como resultado que en la población blanca hay mayor incidencia de la enfermedad que en la población mestiza. Además, los hombres son más propensos a padecerla que las mujeres y la edad promedio en la que suele presentarse está entre 50 a 60 años. La prevalencia de la enfermedad oscila entre 2 a 5 por cada 100.000 habitantes. Es baja y se ha mantenido así desde siempre por la alta mortalidad que ésta representa. La etiopatogenia, las causas de la esclerosis hasta el día de hoy no son totalmente claras. Solo entre el 5 al 10% de diagnósticos se establecen muchas causas genéticas hereditarias, que en una familia que haya tenido una esclerosis lateral amiotrófica se considera un factor de riesgo para el desarrollo de la patología. Ahora bien, si hablamos de unas posibles causas o consecuencias, incluye entre otras cosas las siguientes: estrés oxidativo, factores genéticos. Para diagnosticar la enfermedad se deben identificar los síntomas y las características clínicas que presenta el paciente, ya que está totalmente vinculado al examen físico y la historia clínica. Pero aún así es necesaria la implementación de diferentes estudios diagnósticos al paciente, así como lo es la electromiografía con neuroconducciones. También se realizan estudios de laboratorio clínico como hemogramas, retestes de fase aguda, pruebas de función renal, hepatotiroidea, electrolitos, electroforesis de proteínas y perfil glucémico. Además, en casos seleccionados se hacen estudios de líquido cefalorraquídeo, histopatología y biología molecular. Por último, en los casos de ELA familiar o el inicio a la edad temprana de la enfermedad, se emplea el uso de estudios genéticos. También, cuando ya ha sido diagnosticada la enfermedad, se hace la resonancia magnética a medida que progresa la enfermedad, ya que se muestra la atrofia cortical con predominio frontotemporal. El tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica se fundamenta en mejorar la calidad de vida del paciente, debido a que no existe cura. Cada uno se trata diferente, ya que hay que tener en cuenta que en todas las personas no se expresa de igual forma la enfermedad, por lo que dependiendo de la parte del sistema nervioso central que se ve afectada, será el tratamiento. Este es multidisciplinario, integra profesionales de la salud especializados en neurología, neumología, gastroenterología, nutrición, genética, fisioterapia y psicología. El tratamiento farmacológico se fundamenta en baclofeno o diazepam, que controla la rigidez muscular, trienzifenidil o amitriptilina para ayudar a deglutir, riluzol, que es un fármaco con efecto neuroprotector que aumenta el periodo de vida. Su mecanismo de acción se basa en el bloqueo de los canales controlados por voltaje de las neuronas presinápticas, lo que se traduce en una reducción de transmisión glutamatérgica. En los ensayos realizados se observa que este no es capaz de hacer ningún efecto sobre la fuerza del músculo. Por último, también se usa edaboram, que disminuye la progresión de la enfermedad y la degradación muscular. Este se administra por vía intravenosa durante 2 semanas, alternando con 2 semanas sin tratamiento. Este fármaco es un agente antioxidante
Se cree que logra retardar la progresión de la enfermedad en pacientes que son seleccionados restringidamente. Y también se puede usar junto con el riluzol para obtener mejores resultados en el tratamiento. Para completar el tratamiento multidisciplinario, en la fisioterapia se realizan ejercicios de rehabilitación para afrontar la debilidad muscular, entre estos caminar, nadar, montar bicicleta estática. En pacientes que lleven la enfermedad en etapas avanzadas, es recursivo el uso de rampas, caminadores, sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, ya que estos ayudan a preservar la movilidad y aportar energía. Además, se debe instruir al paciente para que mediante ejercicios fortalezcan los músculos respiratorios, hagan una correcta respiración diafragmática y mantengan la movilidad y elasticidad de la caja torácica. En la parte de nutrición, se debe mantener una correcta nutrición e ingesta de calorías en las cantidades adecuadas, debido a que estos pacientes disminuyen en gran medida su peso corporal. Además, la persona que se encargue de cuidarlos debe retirar el exceso de líquidos o saliva y prevenir asfixia. Si se da el caso de que el paciente tenga dificultad para deglutir, debe emplearse una dieta supraglótica y una postura adecuada para facilitar la deglución. Para la neumología es importante, ya que se presentan alteraciones en la capacidad de respirar y toser por la afectación de los músculos de la respiración, por lo cual, a medida que avanza la enfermedad, se debe implementar el uso de aparatos que le permitan al paciente realizar estas acciones. Podrá necesitarse ventilación mecánica por medio de intubación orotraqueal o traqueostomía. Gastroenterología. En muchos casos es necesario implementar la técnica de gastrostomía percutánea, que se conecta un tubo al estómago a través de la pared abdominal con el fin de garantizar la nutrición del paciente al no poder ingerir los alimentos por la boca. Psicología. Es de suma importancia que cada paciente en terapia psicológica para brindarle un tratamiento íntegro, debido a que el hecho de volverse totalmente dependiente de alguien más, el no poder hacer lo que antes hacía con normalidad y de perder múltiples capacidades, puede llegar a alterar el estado de ánimo y deprimir a las personas. Por último, se tiene que en los pacientes que han perdido la capacidad del habla, se puede hacer uso de aparatos electrónicos como los sintetizadores de lenguaje, que responden sí o no gracias a tecnología de rastreo ocular. La terapia génica se ha convertido en una esperanza para los pacientes con ELA. De lo investigado se ha encontrado que hay diferentes estudios que han arrojado resultados alentadores, con lo que se espera pronto realizar ensayos clínicos y otros que ya están en proceso. Entre los posibles candidatos a realizar terapia génica están los científicos del Instituto Karolinska en Suecia y de la Universidad de Milán en Italia. Ellos identificaron un gen, que es el CYT13, en las motoneuronas oculares en ratones, en ratas y humanos. Este gen codifica por un grupo de proteínas de membrana. Se realizaron experimentos en los que se inducían células madres pluripotentes a las motoneuronas y se logró demostrar que este gen reduce el estrés del retículo endoplasmático y el bloqueo programado, lo que protege a las células de la degeneración celular. Además, este estudio arrojó resultados en los que se obtuvo que el gen tiene un efecto protector, poniéndolo en posición de candidato para una posible terapia génica para las enfermedades en las que se comprometen las motoneuronas, siendo una de estas enfermedades la esclerosis lateral amiotrófica. Sabemos que una de las razones por las que se da la ELA es que se degenera la unión neuromuscular. Se sabe que el mismo organismo tiene un mecanismo llamado ramificación colateral para solucionar el problema de la unión entre el músculo y la neurona. Consiste en que el axón de una neurona en buen estado se ramifica y así se inerva con las fibras musculares, haciendo que éstas recuperen su función. Este mecanismo se regula por factores neutróficos como la neuroglina tipo 1. En los pacientes con ELA, este proceso está alterado. Para que vuelva a la normalidad, el sistema de ramificado colateral se ha logrado mediante terapia génica. ¿Cómo lo hacemos? Se aumentan los niveles de la NRG1 en el músculo. Los hallazgos que se han encontrado de estos estudios indican que la sobreexpresión de la NRG1 va a inducir a que se dé la ramificación colateral. En el ratón transgénico SOC1, modelo que tiene la ELA, se evidenció que induce la ramificación colateral de los axones actuando en las células de Schwann.
terminales, lo cual da luz verde a futuras terapias génicas que propician. Vamos a encontrar en un estudio que se emplea el factor de crecimiento vascular VEGF para mejorar la esperanza de vida en ratones con ELA. Según estudios realizados, se relaciona el ELA con este factor, por lo que se cree que este factor ayuda a defender los nervios de la degeneración. Al experimentar la terapia génica con el factor VEGF, se evidenció en el modelo experimental que una sola inyección fue capaz de retrasar el inicio de la enfermedad y detuvo además el avance de esta. En otros estudios se ha experimentado con otro gen, que es el factor de crecimiento IGF-1. Este se inyecta todos los días a las células nerviosas del ratón y se ha observado hasta el momento que ha mejorado la fuerza de los músculos y además ha prolongado la supervivencia de este mismo. Este experimento se ve bastante comprometedor por sus resultados tan beneficiosos y se espera pronto realizar ensayos clínicos.